A ver, pensemos en esto. Una organización es como un barco en medio del océano. ¿Cómo se decide a qué puerto va? Y, todavía más importante, ¿cómo nos aseguramos de que no se pierda en el camino? Bueno, de eso se trata todo esto, de explorar el mapa y la brújula del mundo de los negocios. La clave, en realidad, está en dos cosas que van de la mano. Por un lado, se necesita tener súper claro un plan de viaje, ¿no? A eso le llamamos gobierno corporativo. Y por otro lado, hay que estar revisando el rumbo a cada rato. Y esa es la función del sistema de control. Así que, ¿qué vamos a ver? Primero, ¿qué significa gobernar una empresa? ¿Y cuáles son sus 5 reglas de oro? Después, nos metemos en esa pelea constante entre el plan y lo que de verdad pasa, o sea, el control. Vamos a ver cómo se diseña, qué papel juega el presupuesto y al final cómo fue cambiando todo con el tiempo. Bueno, arranquemos por lo primero, lo fundamental, el por qué. Antes de pensar en planes, en controles, en cualquier cosa, la empresa tiene que saber para qué existe. Y esa definición, ese propósito, se establece a través de su gobierno. El gobierno corporativo es, para que se entienda fácil, como la constitución de un país, pero para la empresa. Y ojo, no es solo un papel guardado en un cajón. Son las reglas del juego, las que de verdad dicen cómo se van a tomar las decisiones, quién manda y, lo más importante, a quién hay que rendirle cuentas al final del día. Entonces, fíjense, el propósito de todo esto no es solo cumplir con la ley y ya. Para nada. Se trata de construir confianza. ¿Cómo? Siendo transparentes. Y de asegurarse que cada peso, cada decisión, esté enfocada en crear valor a largo plazo. Así se protegen los intereses de todos, no solo de unos pocos. Ok, y para que este gobierno funcione de verdad, para que no sea solo teoría, se sostiene sobre 5 pilares. Pensemos en ellas como las 5 reglas de oro que no se pueden romper. Y lo interesante es que estos 5 puntos no están aislados, forman un círculo. Todo arranca con la ética. Si hay una base sólida, se pueden alinear los objetivos de todos. Con objetivos claros, la estrategia fluye. Para eso se necesita una organización que acompañe. Y al final, ¿qué se hace? Se comunica todo con transparencia. Y eso refuerza la ética del principio. Es un ciclo que se retroalimenta. Ahora, seamos sinceros. Tener un plan increíble, un blueprint perfecto, no alcanza. Porque después la vida real pasa y es un caos. Y es acá, justo acá, donde entra el arte del control, que no es otra cosa que el proceso de ir chequeando que la casa que estamos construyendo se parezca al plano original. A ver, es que es inevitable. Siempre, pero siempre, va a haber una diferencia entre lo que uno proyecta y lo que termina pasando. El chiste del control no es que esa brecha desaparezca mágicamente, eso es imposible, sino saber manejarla, entender por qué existe y achicarla lo más posible antes de que sea un problema. Volviendo a la idea del barco, el control es exactamente eso. El capitán que mira el mapa, mira su posición actual y compara. Todo el tiempo. Es el timón. Con el timón se hacen esos pequeños ajustes que evitan terminar en otro continente, ¿no? Y esto no es algo que se hace una vez y listo. Es un ciclo que no para nunca. Es simple en realidad. Paso 1, se define un objetivo, un estándar. Paso 2, se mide qué pasó de verdad y se compara con ese objetivo. Y paso 3, y esta es la parte clave, se corrigen las desviaciones. Y lo mejor es que esa corrección sirve para que el próximo plan sea todavía mejor. Bien, pero entonces, ¿cómo se arma todo este sistema? ¿Hay una receta mágica? Para nada. No existe un talle único. Cada sistema de control tiene que ser como un traje hecho a medida para cada organización. Para hacer ese traje a medida, hay que mirar un montón de cosas. La cultura de la empresa, por ejemplo, es fundamental. ¿La gente va a aceptar los controles o los va a ver como un castigo? O la tecnología disponible. Eso define si los controles pueden ser súper automáticos y precisos o más manuales. Todo influye. Y acá vemos los dos extremos, ¿no? Por un lado, imaginen una fábrica que hace siempre lo mismo. Ahí se necesita un control mecánico, con reglas fijas, predecible. Pero por otro, pensemos en una startup de tecnología. El mercado cambia todos los días. Ahí se necesita un sistema orgánico, súper flexible, que se pueda adaptar al toque. Y acá hay una frase de Peter Drucker, un genio de la administración, que es espectacular. Él nos dice, ojo, porque siempre pensamos que los controles son números fríos, objetivos, neutrales. Pero la realidad es que las mediciones las hacen personas y se miden acciones de otras personas. Y eso, inevitablemente, le mete un factor humano, un factor subjetivo a todo. Ahora hablemos de la herramienta de control más famosa de todas, la que todos conocemos, el presupuesto. Y es tan potente porque es un 2x1, cumple una doble función. Pensémoslo así. Por un lado, el presupuesto es un plan.
Obliga a mirar para adelante, a decir, ok, para lograr esto necesito gastar en esto otro. Pero al mismo tiempo es una herramienta de control. Porque una vez que termina el mes o el año, se mira para atrás y se usa ese mismo presupuesto como una regla para medir si se hizo lo que se dijo que se iba a hacer. Para ir cerrando, es clave entender que esto del control no es algo que se inventó ayer y quedó congelado en el tiempo. Para nada, la idea fue evolucionando junto con las empresas, desde el pequeño taller hasta las multinacionales de hoy. Y la evolución es súper clara. Al principio, en la revolución industrial, el control era simple: ¿cuántas piezas fabricamos? Punto. Después, la cosa se sofisticó un poco. ¿Estamos usando los recursos de la forma más eficiente posible? Pero hoy la pregunta es mucho más profunda, mucho más estratégica. Ok, ¿todo esto que hacemos día a día, de verdad nos está llevando a cumplir nuestra misión como empresa? Entonces, para resumir todo en una idea, el gobierno corporativo es el porqué, el plan estratégico. Es, como decíamos, el plano del edificio. Y el control organizacional es el cómo, la parte táctica y operativa. Es el arquitecto en la obra, con el plano en la mano, chequeando que cada ladrillo se ponga donde tiene que ir. Y esto nos deja con una última reflexión. En el mundo de hoy, que cambia a cada segundo y donde las tormentas aparecen de la nada, ¿qué es el control para nosotros? ¿Lo vemos como un ancla pesada que nos frena, que nos quita agilidad? ¿O lo vemos como el timón del barco, esa herramienta que justamente nos permite navegar esas tormentas y no naufragar? La forma en que se responda a esa pregunta, bueno, esa respuesta puede definir el futuro de cualquier empresa.